A veces, creemos que nuestro propósito está claro. Hacemos planes, estudiamos, trabajamos duro, y sentimos que todo va según lo previsto. Pero de repente, la vida cambia de rumbo. Los caminos se cierran, las oportunidades desaparecen, y el corazón se llena de preguntas. ¿Dónde está Dios cuando todo parece derrumbarse? ¿Por qué permite que nuestros sueños mueran? En la historia de hoy conocerás a Isabela, una joven que creyó haberlo perdido todo cuando fue rechazada por aquello que más amaba. Lo que no imaginaba era que ese rechazo era en realidad una puerta oculta hacia algo mucho más grande. Su historia no es solo un testimonio de dolor, sino de revelación. Porque a veces, lo que parece el fin, es solo el comienzo. Y si estás viendo este vídeo, no es casualidad. Tal vez tú también estés caminando por un sendero confuso, sintiéndote perdido, con la fe temblando. Pero hoy quiero que escuches esta historia hasta el final. Porque Dios habla. Y cuando lo hace, transforma ruinas en propósito. Si este mensaje toca tu corazón, te invito a suscribirte al canal Cuando Dios habla. Dale like si alguna vez sentiste que tu camino se volvió oscuro. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad y país estás viendo este vídeo? Me encantará saludarte personalmente y orar por ti. Ahora sí, vamos a descubrir juntos cómo Dios usó el dolor de Isabela, para llevarla exactamente al lugar donde debía estar. Cuando todo se desmorona. La lluvia caía con fuerza esa mañana, como si el cielo también tuviera algo que llorar. Isabela caminaba por las calles de la ciudad con los audífonos puestos, pero sin escuchar la música. Solo los latidos acelerados de su corazón resonaban en su pecho. Iba rumbo al conservatorio donde había dedicado 3 años de su vida, convencida de que allí cumpliría su propósito, ser una gran pianista y tocar en escenarios del mundo entero. Cuando llegó, le entregaron un sobre. El logotipo del comité académico brillaba con gotas de agua. Con las manos temblorosas, lo abrió frente a la puerta principal. Dentro, una sola hoja. Por motivos administrativos, lamentamos informarle que su beca ha sido revocada a partir del próximo semestre. Ninguna explicación más. Ningún rostro. Ningún consuelo. Sintió que el aire se le escapaba. Era como si el edificio entero se le viniera encima. Las personas pasaban a su alrededor, pero ella ya no estaba allí. Su cuerpo seguía en pie, pero su alma se desplomaba. Había trabajado día y noche, renunciado a salidas con amigos, vivido lejos de su familia. ¿Para esto? Volvió a casa bajo la misma lluvia, pero ahora cada gota pesaba como una piedra. Cerró la puerta de su pequeño departamento y cayó de rodillas. No lloró. No aún. Solo miró sus manos vacías. Aquellas manos que tanto habían ensayado, que conocían cada tecla del piano como si fueran parte de su cuerpo, ahora parecían inútiles. ¿Qué sentido tenían si no podía usarlas para lo que fueron creadas? Pasaron días sin que comiera bien. Las partituras seguían abiertas sobre la mesa, pero no podía tocarlas. Cada vez que se acercaba, una punzada de dolor le atravesaba el pecho. Como si el piano, su viejo amigo, ahora fuera un espejo roto que le devolvía 1000 fragmentos de frustración. Su madre la llamaba todos los días desde el pueblo, pero Isabela no contestaba. No sabía cómo explicarle. ¿Cómo le decía a su mamá, que había vendido sus joyas para ayudarla a llegar a la ciudad, que todo había sido en vano? Se sentía culpable. Culpable por haber soñado. Por haber creído que merecía algo más. Una noche, con la luz apagada y el corazón en pedazos, se atrevió a gritar. No fue una oración dulce. Fue un lamento desgarrador. Señor, ¿por qué me das un don si luego me lo quitas? ¿Para qué me trajiste hasta aquí si solo iba a estrellarme? Habla, por favor, haz algo. Su voz se quebró. El eco en las paredes fue la única respuesta. Pero en medio de ese grito, algo cambió. No fue una voz audible. No fue un milagro repentino. Fue una sensación, como si alguien la abrazara desde dentro. Como si su alma cansada fuera envuelta por una ternura invisible. Sintió el impulso de abrir su Biblia, algo que no hacía desde hacía semanas. Sus manos buscaron a ciegas hasta que se detuvieron en Jeremías 29:11. Lo leyó en voz baja, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Isabela cerró los ojos. Por primera vez en semanas, respiró profundo. Aún no entendía, pero algo dentro de ella empezaba a creer que no estaba sola. Esa noche no durmió mucho, pero durmió en paz.
Porque cuando todo lo demás había caído, esa palabra se quedó en pie. No tenía respuestas. No tenía soluciones. Pero tenía una promesa. Y eso fue suficiente para comenzar de nuevo. Un camino sin mapa. Isabela despertó con los ojos hinchados y la garganta seca, pero algo había cambiado. Se levantó lentamente, abrió las ventanas de su cuarto, y dejó que el aire de la mañana acariciara su rostro. No había respuestas. No había beca. No había pianos ni clases. Pero había algo nuevo en su interior, un pequeño susurro de esperanza. Y eso bastaba para levantarse. Ese día salió a caminar por el parque cercano. Era la primera vez en semanas que ponía un pie fuera de casa sin necesidad. Observó a los niños correr, a los ancianos sentados bajo los árboles, a los jóvenes ensayando coreografías en la plaza. Y entonces, lo sintió, el mundo seguía girando. La vida no se había detenido con su caída. Y si el mundo seguía, tal vez ella también podría. Se sentó en una banca y, por instinto, abrió su cuaderno de notas. No para escribir música, sino pensamientos. Comenzó a anotar todo lo que sentía, su rabia, su decepción, pero también ese hilo invisible de fe que comenzaba a tejerse de nuevo en su corazón. Cada palabra era un desahogo. Cada línea, un paso más hacia la sanidad. Pasaron los días, y aunque aún no sabía qué rumbo tomar, empezó a recuperar algunos hábitos. Volvió a tocar el piano, no como antes, con metas, horarios y presión, sino con libertad. A solas. Tocaba para sí misma. Para Dios. Para sanar. Y en ese nuevo estilo, encontró una música más pura. Más real. Una tarde, mientras tocaba una melodía suave, escuchó una voz en el pasillo. Era su vecina, una mujer mayor que vivía sola, con problemas de movilidad. Tocó la puerta y dijo, «Perdón, ¿podría seguir tocando un poco más?» Esa música me hizo llorar, pero fue un llanto bonito. Isabela sonrió con sorpresa. No lo esperaba. Nadie había escuchado su música en semanas. Nadie, excepto Dios. Ese pequeño encuentro se volvió costumbre. Cada tarde, Isabela tocaba un poco, y la vecina escuchaba desde su silla. Un día, le llevó una taza de té. Otro día, le pidió que oraran juntas. La relación creció como un jardín secreto entre ambas. Y en medio de esa sencillez, Isabela empezó a sentir algo extraño. Propósito. No era el escenario soñado. No era el auditorio repleto ni los aplausos. Pero era auténtico. Su música estaba sanando a alguien. Y eso, por primera vez, le dio más satisfacción que cualquier nota perfecta o crítica positiva. Comenzó a preguntarse, ¿y si el propósito no es el lugar, sino lo que causamos en otros con lo que llevamos dentro? Una noche, mientras oraba, recordó las palabras de un antiguo maestro: «Tu don no fue dado para tu gloria, sino para la gloria de Dios y el consuelo de los que sufren». Nunca las había entendido del todo. Hasta ahora. Porque mientras ella había buscado brillar, Dios quería que ella iluminara. Y eso eran cosas muy diferentes. Comenzó a anotar en su cuaderno no solo pensamientos, sino ideas. ¿Y si creaba una pequeña clase para niños del barrio? ¿Y si ofrecía música en hogares de ancianos? ¿Y si su don podía ser usado en lugares donde nadie aplaude, pero donde los corazones sí escuchan? La idea no la dejaba dormir. Y por primera vez en mucho tiempo, eso era algo bueno. Isabela no tenía aún todas las piezas del rompecabezas. No tenía un plan concreto. Pero ya no necesitaba saberlo todo. Porque ahora entendía que su mapa había sido reemplazado por una brújula interna, la voz de Dios. Y mientras ella siguiera esa voz, paso a paso, Él la llevaría justo donde debía estar. La puerta que no buscaba. Era una tarde como cualquier otra. El sol entraba tímidamente por la ventana, y el sonido del piano fluía suave entre las paredes. Isabela había encontrado paz en su rutina: tocar para sí misma, para su vecina, escribir en su cuaderno, orar en silencio. No era la vida que había planeado, pero algo dentro de ella comenzaba a sentirse en casa. Mientras practicaba una melodía antigua, su celular vibró. Era un número desconocido. Dudó en contestar, pero algo le dijo que debía hacerlo. Al otro lado de la línea, una voz femenina se presentó. «Hola, ¿hablo con Isabela Duarte? Mi nombre es Clara. Soy profesora en la escuela comunitaria de San Miguel. Su vecina, la señora Marta, me habló de usted». Isabela se enderezó en el banco del piano. «¿Mi vecina?», preguntó con sorpresa.
Sí, respondió Clara. Me dijo que usted toca el piano maravillosamente, y que ha sido un consuelo para ella en días difíciles. En nuestra escuela, tenemos un pequeño grupo de niños sin acceso a clases de música. Me preguntaba si estaría interesada en enseñarles, aunque sea una vez por semana. Por un instante, Isabela no supo qué responder. No era una oferta profesional. No era el conservatorio. No era lo que había imaginado. Pero algo en su interior se estremeció. Recordó las oraciones recientes, los pensamientos anotados en su cuaderno, el deseo de usar su don para consolar. Tal vez, esa era la respuesta. Aceptó la invitación sin promesas. Puedo ir y ver cómo me siento, dijo. Clara respondió con alegría. Eso es todo lo que necesitamos. Gracias por estar dispuesta. La conversación terminó, pero Isabela se quedó sentada frente al piano, mirando sus manos. ¿Sería este el próximo paso? ¿Podía Dios usar un salón humilde para revelar lo que no encontró en un gran escenario? Al día siguiente, llegó a la escuela. Era un edificio modesto, con paredes pintadas a mano y bancas desgastadas. Pero los ojos de los niños brillaban como si cada rincón escondiera una aventura. Clara la recibió con un abrazo cálido y la llevó a una pequeña aula donde 5 niños esperaban, todos con cuadernos en blanco y una sonrisa nerviosa. Ellos nunca han visto un piano de cerca, explicó Clara. Usamos un teclado antiguo, pero funciona. Isabela lo miró. Faltaban algunas teclas, el sonido era irregular. Pero cuando apoyó sus dedos y comenzó a tocar, los niños quedaron en silencio, hipnotizados. Uno de ellos, Matías, de apenas 9 años, dijo en voz baja, parece magia. Las clases comenzaron sin estructura. Isabela improvisaba, reía con ellos, inventaba canciones simples. Cada martes, regresaba. Y cada semana, los niños esperaban con más entusiasmo. Uno dibujó un piano de cartón en su casa para practicar. Otra niña le escribió una carta diciendo, cuando tocas, mi corazón se pone feliz. Isabela guardó esas palabras como tesoros. Lo que comenzó como una visita de prueba se convirtió en su nuevo compromiso. Cada clase era una semilla. Cada niño, una tierra fértil. Y mientras enseñaba, aprendía. Descubría nuevas formas de conectar. De servir. De amar. El propósito no estaba en los aplausos, sino en las lágrimas silenciosas de una abuela agradecida. En los ojos de un niño que volvía a soñar. Una noche, al cerrar su cuaderno, escribió una frase en mayúsculas, Dios me sacó de lo que quería, para darme lo que necesitaba. Sonrió al leerla. Porque por fin entendía que las puertas cerradas no eran rechazos. Eran redirecciones. Y que a veces, el propósito de Dios se esconde en los lugares más pequeños, pero deja huellas eternas. La oferta que lo cambia todo. El correo llegó un lunes por la mañana. Isabela acababa de regresar de la escuela comunitaria, con las manos aún marcadas por la tiza y el corazón lleno de sonrisas. Abrió su bandeja sin esperar nada importante, y allí estaba. Asunto, reevaluación de expediente académico Conservatorio Nacional de Música. Sintió un escalofrío. ¿Qué significaba eso? Leyó el mensaje lentamente. El nuevo director del conservatorio había revisado algunos casos de cancelaciones previas por errores administrativos. Su nombre estaba entre los seleccionados. Le ofrecían una segunda oportunidad. No era un premio. Era una corrección. Pero aún así, era el sueño que creía muerto, resucitando frente a sus ojos. Durante horas, Isabela no supo qué sentir. Recordó los días de ensayo, la presión, las expectativas. También recordó el dolor, la frustración, la soledad. Y luego pensó en los niños. En el viejo teclado. En Matías, que ahora podía tocar una escala entera. En Clara, que la presentaba como la maestra que enseña con el alma. Sus padres se emocionaron al saber la noticia. Sabíamos que Dios no se olvida de tus sueños, dijo su madre al teléfono, entre lágrimas. Isabela sonrió, pero no con la misma alegría de antes. Porque algo dentro de ella no vibraba como antes. Ya no era la misma joven que llegó a la ciudad buscando brillar. Ahora entendía que había otros brillos, más profundos. Esa noche no durmió. Oró. Lloró. Pidió señales. Abrió su Biblia y cayó en Proverbios 16, 9, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Cerró los ojos. Sabía que la decisión no podía venir solo de la lógica.
Tenía que nacer del espíritu. Y esa voz interior le decía algo que no quería admitir. El sueño había cambiado. 6. Decidió visitar el conservatorio al día siguiente. Quería volver a pisar ese lugar no como la Isabela herida del pasado, sino como la mujer que ahora era. Recorrió los pasillos. Escuchó a los estudiantes practicar. El lugar seguía siendo hermoso. Pero ella ya no encajaba allí como antes. No por falta de talento, sino porque su corazón ahora latía por otra causa. El director la recibió con amabilidad. Le ofreció una beca completa y clases particulares para nivelarla con el nuevo curso. Usted tiene un don extraordinario, señorita Duarte, dijo. Sería una pérdida que no lo desarrollara al máximo. Ella agradeció. De verdad. Pero no respondió en ese momento. Necesitaba claridad. Y esa claridad no estaba en papeles, sino en el altar. Volvió a casa y pasó la tarde en oración. Cerró los ojos y visualizó su vida en ambos caminos. En uno, veía escenarios, premios, grabaciones. En otro, veía aulas sencillas, niños aprendiendo, lágrimas de personas tocadas por su música. Ninguno era malo. Pero solo uno la hacía sentir viva. Solo uno se parecía al propósito que ardía ahora en su pecho. Tomó una hoja de papel, escribió una carta breve al conservatorio y la firmó con firmeza. Luego, con manos temblorosas pero decididas, envió el correo. Renunciaba formalmente a la beca. No porque despreciara la oportunidad, sino porque había encontrado una más grande. Una que no estaba en los títulos, sino en los testimonios. Una que no terminaba en aplausos, sino en transformación. Esa noche, al tocar su viejo piano, lloró. No de tristeza. De gratitud. Porque el mismo Dios que un día permitió su caída, ahora la sostenía en un lugar donde su alma florecía. Aceptar ese correo habría sido volver al pasado. Rechazarlo fue abrazar el futuro. El que Dios había escrito, desde el principio. Cuando la música se vuelve mensaje. El evento fue organizado por la Escuela Comunitaria de San Miguel para cerrar el ciclo escolar. Los padres, vecinos y voluntarios llenaron el patio cubierto con sillas de colores y globos en las paredes. Clara, la directora, había insistido en que Isabela debía participar. No solo como profesora, dijo. Queremos que toques una pieza. Que compartas tu historia. Isabela dudó. No se sentía cómoda hablando de sí misma. Pero luego recordó las veces en que había pedido señales. Y ahí estaban. Esa era una. No para volver al centro del escenario, sino para honrar al Dios que la rescató del silencio interior. Aceptó. Pero pidió algo, que los niños tocaran con ella. Esto no es solo mi historia, dijo. Es nuestra. Durante semanas ensayaron juntos una melodía sencilla pero poderosa. Algunos tocaban con flautas, otros con palmas, uno con un tambor prestado. Matías, el niño que antes dibujaba un piano de cartón, ahora tocaba con confianza el teclado viejo. Y cuando se equivocaba, reía. Porque ya no temía fracasar. Había aprendido que fallar no lo hacía menos valioso. La tarde del evento, Isabela llegó temprano. Llevaba un vestido azul cielo y el corazón palpitando como en los viejos tiempos. Pero no era nerviosismo por brillar. Era reverencia. Sabía que aquel día no se trataba de ella. Se trataba de aquel que había dado sentido a su historia. Entró al patio, y al ver los rostros dos niños, supo que estaba en el lugar correcto. La presentación comenzó con los niños, y luego Clara tomó el micrófono. Hoy tenemos a alguien muy especial con nosotros. No solo enseña música, enseña esperanza. Isabela, gracias por no rendirte. Hoy, comparte con nosotros no solo su don, sino su corazón. El público aplaudió. Isabela subió ao palco como solos marejados. Se sentó ao piano e respirou fundo. Antes de tocar, pegou o microfone. Súa voz saiu firme, aínda que seu coracao estivese sensíbel. Hace un año, creí que lo había perdido todo. Mis planes, mis metas, mi propósito. Pero Dios no me dejó caer. Me recogió. Me sanó. Y me mostró que mi música no era para mí. Era para tocar otros corazones. Houve silencio denso. E entao, ela comecou a tocar. As primeiras notas eran suaves, quase como susurro. Os solos do público estaban fixos nela, mas ela nao tocaba para eles. Tocaba para o Deus que había feito todas as pecas quebradas voltar e mater sentido.
Tocaba con lágrimas no solos, eume sorriso de paz no rosto. Os últimos acordes foram acompanados pelas palmas dos pequeños. Cuando terminou, o patio ficou en silencio por segundo, e depois explodiu en aplausos. Mas o que máis tocou Isabela foi o que viu depois. Unha mae se aproximou como filo nos bracos. É autista, dise. Nunca responde a música. Mas hoxe, ele bateu palmas pela primeira vez. Outros vieran. Unha senora pediu oracao. Adolescente dise que quería aprender piano. Clara choraba en silencio. Isabela os escutaba, abracaba, sorría. Sentía como se cada momento da súa dor estivese alí, sendo redimido en tempo real. Nada había sido en vao. Nenuma lágrima. Nenuma espera. Nenuma decepcao. Deus había transformado tudo, en propósito. Naquela noite, socina en casa, Isabela ajoelouse diante do piano. Nao pediu nada. Só agradeceu. Gracias, señor, murmurou. Gracias por no darme lo que yo pedía, y darme algo mucho mejor. O piano ficou en silencio. Mas o ceu, ela sabía, estaba en festa. A veces, la vida nos sorprende con giros que no entendemos al principio. Lo que parecía una puerta cerrada, se convierte en un camino nuevo y más hermoso. La historia de Isabela nos recuerda que Dios no siempre nos da lo que queremos, sino lo que realmente necesitamos para cumplir nuestro propósito. Si estás pasando por momentos de incertidumbre, de dolor o de pérdida, quiero que sepas algo importante: no estás sola. Dios está escribiendo tu historia con tinta eterna, incluso cuando no ves la luz al final del túnel. Confía en Él. Su plan es más grande que tus sueños, y más profundo que tus lágrimas. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha tocado el corazón, suscríbete para recibir más mensajes que fortalecen el alma. Deja un me gusta para que esta verdad llegue a más personas. Y en los comentarios, comparte desde dónde nos miras hoy, qué ciudad y país. Me encantaría saber de ti y orar juntos. Recuerda, cuando Dios habla, la esperanza renace.